elpulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes ya hoy jueves 18 de mayo de 2023. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Recuerde que puede escuchar este programa a través de la 88.5 FM en el Distrito Central, en la zona metropolitana del Valle de Sula, 104.5, en el Caribe 95.1 y en el Pacífico 106.7 en frecuencia modulada. Una tarde un poco calurosa acá sobre la capital. Hay muchas cosas y hechos que contar y como siempre acá desde Cuarto Poder los abordamos desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva propositiva. Aquí también ya está listo esta tarde don Carlos Paz. ¿Cómo se encuentra, don Carlos? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Permítame hacer un comentario breve de lo que está pasando en Infoc. Aunque a alguna gente que me conoce no le guste, pero en Honduras se dan unos sindicatos que se organizaron, se fortalecieron en la década de los 70, en la dictadura militar de Osvaldo López Arellano. Fíjense que de esas cláusulas que tiene el sindicato de Infoc, yo fui víctima del 2008. Yo soy egresado como maestro constructor del mismo Infoc. O sea, el profesor, director de construcción civil que obstruyó que me contrataran en aquella ocasión, había sido mi profesor en varias clases de Infoc. Creo que una de ellas era de nivelación geométrica, dosificación de materiales y fontanería. Pero él mismo fue el que dictaminó de que no se me contratara después de pagar 800 lempiras por el concurso en el 2008. O sea, pagué 800 lempiras para concursar porque hay que hacer ahí un examen previo. Pero él al final, por esas cláusulas que hay ahí, el salario en aquella ocasión era de 11.000 lempiras. Pero como yo es el contratado, el sindicato estableció que se me debían de pagar 5.500. Entonces yo rechacé, pues, porque no me estaba contratando, dijo, como ignorante, sino por un conocimiento de un concurso. Le estoy hablando que fue el 2008. Y quizás el sindicato tenía razón, pues, porque así decía su cláusula salarial, que yo tenía que pasar por ahí, ser contratado por aquella cantidad, después de 6 meses, volver al concurso para poder llegar a ganar los 11.000 lempiras. Pero hoy nos damos cuenta cómo un instructor ahí tiene salarios mejor que cualquier profesor de una universidad. Así, amigas y amigos, digan. Mire, una cosa, también hay que hacer un llamado a la calma a la gente de los colectivos de Libertad y Refundación. Hay que hacer un llamado también a la mesura a estas personas. Ojo, lo que ocurrió una mañana, vimos que también hay un policía, le dijeron, como vemos popularmente, para los cacahuates, pero creemos que lo que tiene que imperar sobre todo es el diálogo, tiene que imperar sobre todo la calma, tiene que imperar la cordura y también pues evitar que este tipo de hechos se sigan suscitando porque ponen en serios aprietos entonces al gobierno de la presidenta Castro. Comprendemos la lucha que tienen los colectivos por defender los intereses del partido y eso está bien, pero no hay que llegar a estos extremos como se suscitó en la mañana. Creemos que en este momento lo que tiene que primar, repito nuevamente, es la cordura, tiene que primar la calma. Por ahí mirábamos a un dirigente de los colectivos de Libre Apellido Ceballos que lo estaban vinculando precisamente al Partido Liberal, según pues denuncia que salió hace mucho tiempo. Acá sí. Denunció un muchacho de los colectivos, precisamente. Sentado acá sí, de los colectivos, gente de los colectivos de Libre lo acusaron a él. Entonces ahí también donde los otros colectivos deben de emitir un pronunciamiento pues con esto que está pasando, porque imagínense qué fue lo que dijo uno de los tiene razón don Carlos, que hace un par de meses estuvimos por aquí a 3 personas que están afiliadas a los colectivos y que estaban denunciando a este señor Ceballos de estar aliado incluso al presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal. Así es. Sí.
Mucha razón. También dijo la calma, pero que es necesario revisar, dijo, muchas leyes que se dan en el país. Eso es necesario, es urgente. Y ahí va el comentario siguiente. Estamos viendo que en el debate sobre la ley de justicia tributaria, ¿así es? Sí, ley de justicia tributaria. Los argumentos están quedando ya inválidos en los partidos de oposición, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ahora hemos escuchado a algunos diputados, como los de la bancada del Partido Liberal, decir que lo que no les gusta es cómo los trata el ministro Elazar. Eso ya son falta de argumentos técnicos, científicos, para decir que se está en contra, cuando yo, en vez de pensar en el país, revisar los regímenes especiales, excepciones fiscales y exoneraciones en el país no es nuevo. Ya llevamos 2 décadas de estarlo planteando, que no han dado los resultados de la inversión para la generación de empleo y reducir la pobreza en el país, que ha sido el planteamiento de los organismos internacionales de financiamiento, llamemos FMI, Banco Mundial, BID o BCE. Para eso son los incentivos fiscales. Se dan en todas las economías del mundo, sin excepción alguna, independientemente de la ideología política que gobierne. Pero escuchar ahora que estoy molesto como diputado porque no me parece como me trata el ministro Elazar, es la incapacidad y quedar al descubierto que no me interesan el país. Es que en realidad, una pregunta, no lo sé. ¿Usted cree que a muchos de los diputados liberales no los podemos meter a todos en el mismo saco? No, tenemos que ser honestos y no faltar a la verdad. Pero ¿usted cree que a la mayoría o a una parte de los diputados liberales les importa la reforma tributaria? Como diputados, representantes elegidos por el pueblo hondureño, luego que tiene que interesarles que se implementen nuevas medidas de carácter económico que puedan contribuir o coadyuvar a que el Estado obtenga recursos para poder financiar. Todos conocemos que los tratados de libre comercio, sean bilaterales o multilaterales, tienen exoneraciones fiscales en las cuales los gobiernos o los estados dejan de tener recursos y por lo tanto tienen que buscar otros mecanismos para financiar los gastos sociales. Como países tercermundistas no podemos disponer de la empresa privada para grandes áreas. Además, que los tratados comerciales siempre no funciona la simetría. ¿Cuánto pagamos nosotros por un kilo de banano? ¿O cuánto pagamos los hondureños acá internamente por un kilo de sandía? ¿O cuánto pagamos por el kilo de camarón? Le hacía el comentario que dieron a conocer los empresarios públicamente, que lo venden a $3 al mercado internacional. Somos nosotros los hondureños que subsidiamos esas exoneraciones, que tenemos que pagar entre $7 y $8 por 2 libras, porque un kilo es equivalente similar a 2 libras de camarón acá en el mercado nacional. Que no me venga alguien que va a buscarle una libra de camarón, no le digo de la pirracha que le venden ahí en onda, sino de camarón, le cuesta 130, 150, 180 y 200 lempiras. Pero entonces los desequilibrios económicos se dan porque necesitamos exportar, necesitamos generar trabajo. Ese empleo que genera esa empresa, resulta de que los que sufragamos esos gastos son los impuestos o los gastos de los que tenemos empleo en el país. Así funciona. Lo que ahora está planteando es cómo, y le comentaba ayer a la representante del sector privado, del sector de la mediana y pequeña empresa, es que se argumente comprar una cantidad de llantas para distribuir el producto. Está lógico, pues los carros necesitaban llantas, pero eso se llama competencia desleal. Lo que se está denunciando en las Islas de la Bahía, oiga bien, la gente Islas de la Bahía paga la energía más cara en Honduras. Y hoy nos enteramos que
esos empresarios que generan esa energía, está exonerado el combustible de ese impuesto. Bueno, ya tendremos en breve a los invitados de esta tarde. Hay un invitado de la clase trabajadora. Sí, de la clase trabajadora, porque también, miren, hay que abordar el tema de la generación de empleo digno. Y esto también va relacionado con el tema de la ley de justicia tributaria. Miren, nosotros acá, personalmente, tenemos una postura. No obstante, en frente del micrófono debemos de darle la palabra a cada uno de los actores, de los que se pronuncian en torno a la ley de justicia tributaria, porque hay una parte que están a favor, hay otro segmento que están en contra, pero aquí también hemos observado algunos comentarios hasta desatinados. Vaya, por ejemplo, el de Marco Midense, que incluso el presidente de la comisión de dictamen, don Hugo Noé Pino, tuvo que prácticamente corregirlo en público, porque estaba diciendo Marco Midense de que según sus estimaciones se iban a perder 500,000 de empleos entrando en vigencia la ley de justicia tributaria. Pero el doctor Hugo Noé Pino le dijo o lo orilló hasta el punto que se vio obligado Marco Midense a prácticamente recular, a decir que habían peligros o que habían temores o que había incertidumbre. Entonces es acá también donde es necesario que se pueda transmitir un mensaje de certeza. Miren, en este momento, claro, se necesita más tributos, sí. ¿Para qué? Para financiar la salud, para financiar la educación, para financiar la infraestructura productiva, para financiar un montón de cosas. Y obviamente también para la cuestión de la generación de empleo, no como nos lo están vendiendo en este preciso momento. Sabemos ahora mismo las posturas políticas que hay de cada uno de los actores. Libertad y Refundación dice por su parte que la ley de justicia tributaria va a venir a corregir un montón de lagunas fiscales, digámoslo de esta manera, incluso a venir a corregir una considerable cantidad de regímenes que se vieron beneficiados después del golpe de Estado de 2009. Pero vemos por el lado del Partido Nacional que están diciendo de que no, de que eso va a generar desempleo masivo. En el Partido Liberal ocurre algo bien curioso, y es que una parte está a favor y otros están en contra de esta normativa. No, pero mire, es que ese argumento que les escuché hoy, usted que está, dijo, estimado oyente y televidente, es tonto. De decir que se abstuvieron o que están razonando porque no les gusta cómo el ministro los trata. Ese es el argumento que les escuché hoy. Bueno, es que, mire, dígame, es posición de un diputado elegido por el pueblo para que lo represente en la Cámara, de decir, no, es que fíjate que estamos razonando, y en vez que las exposiciones del ministro, en vez de contribuir, si estamos conscientes, todos sabemos que es necesario, pero no nos gusta cómo nos trata. O sea que hay que irles a decir, dijo, que sus ojos son color ¿qué? Y me gusta cómo anda peinado. La corbata que tiene hoy. O sea, eso es lo que yo les entendí. Como lo he visto en los medios, pues, que hoy han estado, digo, hablando bastante de eso. No han argumentado nada, lo contrario, más que no les gusta cómo los trata el ministro Ochoa. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de conversar así directamente con el joven, porque es un joven, digo, creo que no llega a 35 años, pero han demostrado tener capacidad, que también fue lo que cuestionaron en el inicio. Y con el sector privado se ha encontrado, digo, otro choque. El sector privado tiene un staff excelente de técnicos, pero ahí les escuché que como que estudiaron, digo, en las mismas maestrías, en los mismos doctorados con los que ahora tiene el gobierno. Entonces yo le digo, bueno, si estudiamos juntos, pues, entonces hemos sido estudiosos de la temática, entonces estamos conscientes, le dijeron a uno de los jóvenes, que a mí me parece muy bien que el CODEP tenga también ese staff de jóvenes, al igual que el gobierno, digo, técnicos, entonces que discutan ellos, pero que aparezca por ahí los políticos diciendo que porque no les gusta el peinado, o porque les digan qué color son los ojos.
Suena ridículo, pues. Miren, habíamos hablado con don Carlos H. Reyes, al igual que don José Luis Baquedano, para que nos atendiera esta tarde por el sector obrero, pero parece que no va a ser posible. ¿Tiene usted la oportunidad de participar en las líneas, Brian? Sí, bueno, antes vamos a dar el espacio, qué lástima que no hemos logrado entablar la comunicación. Ya tanto don Carlos H. Reyes como don José Luis Baquedano pues ya se habían comprometido esta tarde para hablar del tema de si va a ser posible de que en esta administración pueda haber una masiva generación de empleo, y empleo obviamente digno, de trabajadores que gocen de todos sus derechos laborales. No, y la amenaza, siempre dicen que se va a perder 700,000 empleos, se cae cualquier economía. Pero estamos totalmente claros, pero también ya la falta de argumentos que le mencionaba, pues establece de que los regímenes tendrán su duración de acuerdo a la resolución del derecho que ya tienen, y se habla de 12, 15 y 20 años más para someterse al siguiente régimen. Pero mire, ahí ya no queda argumento el por qué la empresa o determinada empresa que está vigente en el país se va a tener que ir si tiene 12 años para seguir operando bajo las condiciones que ya estableció el Estado, los últimos decretos que se aprobaron entre el 2014 y el 2016 y que duran hasta el año 2030, 2040. Y no estaba escuchando yo al director del SAR hace algunos días que dijo precisamente de que en una de las sesiones del Congreso, una sesión de virtuales en la época del COVID, dijo de que se aprobó una exoneración de más de 1.300 millones de lempiras en un término de 8 minutos. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Tenemos alguna llamada. Si no podemos tener contacto con nuestros entrevistados, después escuchemos. Hola, ¿le escuchamos? Buenas tardes. ¿Le escuchamos? No. Baja el volumen. Aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos, sí. Les felicito ahí por el programa, hombre. Le escucho aquí en el norte del país. Sí, es que me da ganas de reír lo que dice Tomás Zambrano, que les preocupa a la gente pobre, y dice, es un hombre descarado. Y otra cosa, estos millonarios que paguen impuestos, estos hijos de la gran puta, hombre. No hay que ser malcriado. No. Estamos de acuerdo que se tiene que pagar impuestos, y con lo que diga de Tomás Zambrano, pues él fue que participó el 2016 en esos regímenes especiales. ¿Y dónde están entonces los 200,000 empleos? Porque él es que mire, otra cosa también. Entendamos el juego político de la oposición. Yo le diría quizás a Marlon, como dicen que debe tratarlos con cariño, que solo les pregunte, disculpe, ¿dónde están los 200,000 empleos de esos regímenes especiales? Pues. Hay gente que es incorrectible. Sin decirles nada más de que son corruptos. Otra comunicación, hola. Buenas tardes. Le escuchamos, caballero. Buenas tardes. Realmente da pena estos empresarios, ¿verdad? Porque no son empresarios, son empresarios. Son como el rastrillo, solo quieren para adentro. Tienen, son los mismos que no han pagado impuestos por generaciones. Estas exoneraciones solo son la continuación del mismo régimen con diferente nombre que ha existido desde el enclave bananero. Es decir, son cientos de años los que estos empresarios, sus antecesores, ¿verdad?, no han pagado impuestos, y sus sucesores siguen sin pagar impuestos. Quieren comerse al pueblo vivo, quieren el pulmón, quieren el corazón y quieren el hígado del pueblo. No quieren pagar impuestos. Son realmente una pena, una vergüenza que diga que usan pasaporte hondureño, aunque la mayoría de ellos en realidad, aunque tienen pasaporte hondureño, usan el pasaporte gringo, porque tienen doble nacionalidad en su mayoría, porque muchos de ellos, aunque son hondureños, ¿verdad?, son nacionalizados estadounidenses y utilizan el pasaporte gringo o el pasaporte español, mayoría de ellos, ¿verdad? Por eso no sienten nada por el pueblo, no les importa la salud, no les importa la educación, no les importa absolutamente nada, solo el dinero. Son amadores del dinero, son realmente prácticamente como rastrillos, solo quieren dinero para ellos y el pueblo que se muera de hambre. Y son tan sinvergüenzas que aquellos empresarios del sur quieren sacar a sus empleados a protestar para que les sigan dando exoneraciones, después de que un tal Larash de allá de la zona de San Pedro Sula ha recibido 9,000 millones de lempiras en exoneraciones sin pagar ni un 5 de impuestos.
cuando este señor Wilson de allá de Choluteca ha recibido como 7,000 millones de lempiras en exoneraciones y no quieren pagar impuestos todavía. 3,000. Tienen cuentas en el exterior, en Suiza, en las Bahamas y en muchos otros paraísos fiscales, incluyendo Panamá, en donde tienen 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 millones de lempiras y no quieren pagar impuestos. Esa es otra cosa que el gobierno debe regular. Todos esos capitales de estas empresas hondureñas que están en paraísos fiscales deben ser gravados con impuestos. Deben pagar impuestos porque esos impuestos los ganaron con el sudor de la frente del pueblo hondureño. ¿Cómo es posible que tengan 5,000 millones de lempiras en una cuenta en un paraíso fiscal y no paguen ni un centavo de impuesto por eso? Con el sudor de la frente del pueblo hondureño, con el pulmón, con el corazón del pueblo hondureño. Es increíble hasta dónde pueden llegar estos sinvergüenzas. Muchas gracias. Y le corrijo ahí, el ministro de la SAR le dijo al señor Víctor Wilson que realmente hizo un acaparamiento ahí de las productoras de camarón muy oscuras en el pasado, pero no está juzgando eso, que está reclamando 200 millones de lempiras. Y le dijo, bueno, pero le hemos devuelto 3,000. Sí. Bueno, solo permítanos un momento, antes de ir a la pausa, bueno, ya tenemos... esta llamada y vamos a la pausa. Sí, ya tenemos también aquí a través de Zoom al dirigente sindical José Luis Bacano. Permítanos un momento, don José Luis, solo sacamos una comunicación, tenemos un compromiso comercial y entramos con usted para que nos tomemos el tiempo para poder hablar del tema de la generación de empleo. Tenemos esta comunicación, hola, le escuchamos, caballero. Hola, buenas tardes, licenciado Brian. Le escuchamos. Solamente quiero consultarle qué andaba haciendo el avión ruso en Palmerola, que no se dice nada de eso. Si nos ilustra al respecto, por favor. Hay vuelos legales de Honduras, del avión, de la aerolínea aérea que se llama Aeroflot. Son vuelos legales que llevan muchos años del territorio nacional. Y no solo tocan el territorio nacional, sino que son vuelos como son de extensos días. Entonces tocan Honduras y así van, digo, creo que de aquí vuelan a Nicaragua, después van a Cuba y así hasta que llegan de vuelta a Rusia. O sea que dura, hay un vuelo a la semana y generalmente es los jueves, ¿sí? No es nada novedoso, ya tiempo tiene. Bueno, vamos al corte. Les recordamos, mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlántida puedes ganar hasta 1,000 lempiras al instante? Además, participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras al recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro, llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida y haz más grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Claro es velocidad para tu verano. Activa tu Super Pack por 4 días y recibí 6 gigas de internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados. Activarlo ya en miclaro.com.hn, claro que sí. Atlántida, el banco de las más grandes promociones, ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme, que no. Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida porque es un banco sólido, de años, confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido una lempira, tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca he tenido ningún problema con el banco y los invito a que sigan ahorrando y también así, si ahorramos tenemos la oportunidad de algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50,000 lempiras y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz Día de las Madres! Hoy. Sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrar la mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta 1,000 lempiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25,000, 50,000 y 100,000 lempiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En cada lugar, Claro es velocidad. Disfruta tus redes sociales con total tranquilidad. Con tu Super Pack de 4 días que incluye 6 gigas de internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados. Actívalos ya en miclaro.com.hn y pasa un verano de calidad con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican.
Buenas amigas y amigos, seguimos conversando, así como ayer hablamos con la mediana y pequeña empresa y que le hacíamos la consulta a la señora Escobar, al igual que el señor Rodríguez, si las cámaras de comercios les habían hecho las consultas a ellos para llevar los pensionamientos a estas reuniones de socialización que están haciendo desde el Congreso. Hoy pues tenemos la oportunidad de escuchar a un destacado dirigente obrero, pero que además es, dijo, abogado laboralista, como es don José Luis Baquedano, y le agradecemos compartir esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo en dos ópticas o dos espacios, como abogado laborista y los derechos que tiene un obrero, porque ha reconocido el sector privado, el COEP, no me lo he inventado yo, sino que escuchamos al señor Gibrín, que solo el 16% de los trabajadores del sector privado que tienen un empleo formal, o sea, que ganan un salario quincenal o mensual, gozan de los derechos. Y de esa amenaza de una nueva ley de justicia tributaria que se pone en riesgo la estabilidad laboral de la mitad prácticamente de los trabajadores del sector privado. Muy buenas tardes, don José Luis. Gracias por compartir esta tarde. Bienvenido. Un gusto saludarles y gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes estos temas tan importantes, temas de interés nacional. El tema del empleo es un tema de interés nacional, es un tema que se debe de manejar muy bien en ese sentido, porque en Honduras tenemos alrededor de 1,5 millones de hondureños que no tienen empleo, pero lo más grave es que tenemos 2 millones en el sector informal de la economía. Llámense vendedores ambulantes, estacionarios, o los que se mueven, carpinteros, albañiles, mecánicos que no tienen una empresa, sino que se dedican a diversas actividades, pintores, que son sector informal de la economía, y estos no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a ningún tipo de derecho. Por ejemplo, el caso de los vendedores ambulantes, que es una economía de subsistencia, que venden un poquito hoy para poder comer mañana, y aparte de eso trabajan con dinero prestado. Esos gallotitas que les prestan al 20% diario, no es por mes, es diario. Les prestan 1,000 en la mañana para que compre algún producto que pueda vender y tiene que pagar 1,200 por la tarde, y si este día no pudo pagar, le aumenta el interés, y eso no debe de darse, ¿verdad? Yo creo que es importante el sector social de la economía, del cual yo soy su vicepresidente, que es el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, el CODESE, un sector que ha estado invisibilizado, un sector que no ha sido apoyado por ningún gobierno, y que en este gobierno pues está dentro de la agenda de la actual administración, de la presidenta Xiomara Castro, que eso es importante. Y con el tema del empleo, vemos que si vamos a negociar salario mínimo, los empresarios empiezan a amenazar con que van a despedir trabajadores si aumentamos el salario mínimo. Con el tema de la derogación de la ley de empleo por hora, amenazaron que 500,000 empleos se iban a perder. Entonces con eso le quieren meter miedo al gobierno, le quieren meter miedo a los trabajadores. La verdad es que eso no sucede, ni ha sucedido, y hoy están diciendo de que se pueden perder hasta 750,000 empleos. Eso no es así. Aquí lo que se requiere en el país es una justicia tributaria, que no la hemos tenido desde la década de las mineras, y llegamos a las bananeras, y de las bananeras llegamos a las maquileras, que nos vendieron en el imaginario que esos iban a resolver los problemas del país, que iban a resolver el problema del empleo. Todos esos sectores históricamente tuvieron y tienen exoneraciones, han gozado de cantidades multimillonarias de dinero que debieron haber tributado, haber pagado al fisco, para que los gobiernos o el Estado tenga dinero suficiente para inversión social. En este momento está en la palestra pública la discusión del tema de justicia tributaria. Ahí lo que nosotros recomendamos es llegar a acuerdos consensuados, hacer recomendaciones, que esa comisión tome en consideración las aportaciones y recomendaciones que hacen y hacemos los diferentes sectores. Como trabajadores ya estuvimos, ya participaron las centrales obreras para poder socializar ese proyecto, y las centrales obreras tienen ya un posicionamiento que apoyan la ley de justicia tributaria,
bajo algunos parámetros, ¿verdad? El respeto de la estabilidad laboral, la inversión en el país, que son importantes. Aquí lo que veo yo ahí, una falencia en el tema de la ley de justicia tributaria, es que no veo una matriz de impacto que le digan al pueblo hondureño cuál va a ser el impacto en la producción, cuál va a ser el impacto en el empleo, cuál va a ser el impacto en la inversión social, cuál va a ser el impacto en la inversión en infraestructura, en educación, en salud, y también el impacto de recaudación, partiendo de lo que se recauda en los últimos años y lo que se podría recaudar ya eliminando las exoneraciones. Hay que decir que muchas empresas van a continuar con las exoneraciones, pero las nuevas empresas tendrán que someterse a ese régimen, y eso se debe estar evaluando realmente cuál es la rentabilidad que tienen estos empresarios, cuál es lo que le pagan al fisco, porque yo que estoy en el sector social de la economía, trabajo también con una organización que se llama POTSIE, que representa trabajadores del sector informal, vendedores ambulantes, y esos trabajadores que están en la calle pagan tributo todos los días a la municipalidad. Tengo el ejemplo del caso de Tela. Tuve que viajar a Tela porque les cobran 10 lempiras diarios por estar ahí en un puestecito de 1 metro, y ahora les quieren cobrar 65 lempiras. A veces un vendedor de mínimos de fruta solo vende 100 lempiras, y si le van a cobrar 65 lempiras, le vienen quedando 35 lempiras, y eso es diario, no es por mes. Son cobros diarios que hace la municipalidad a los emprendedores, a los luchadores, a esos vendedores que, recalco, que no tienen acceso a ningún tipo de derechos. Yo creo que es tiempo que los empresarios no piensen solo en ellos y en sus generaciones, que piensen en el país. Honduras es un país inmensamente rico, con una población empobrecida, y empobrecida porque se han robado lo que es del pueblo hondureño, porque no le han dado al Estado lo que realmente corresponde, y porque ha habido también corrupción. Todo eso tiene a un pueblo sumergido en calamidad doméstica, un pueblo empobrecido. No es un pueblo pobre. Honduras no tiene un pueblo pobre, tiene un pueblo empobrecido bajo esas circunstancias. Y hoy yo recalco, los empresarios tienen que ser más conscientes. Fíjense que el que no paga impuestos versus el que paga impuestos, eso se convierte en una competencia desleal. Pero yo voy más allá con el tema, que a veces lo dejamos de lado, es el tema del pago de los salarios de los trabajadores. En este momento hay más o menos un 60% de empresarios que no pagan salario mínimo, y eso se llama apropiación indebida de dinero de los trabajadores, y no son 2 centavos, son cantidades multimillonarias. Esas comidas rápidas que cuando estaba la línea de empleo por hora, despidieron trabajadores, no les pagaron sus prestaciones, los recontrataron a medio tiempo, los hacían trabajar hasta 6 horas, siendo todólogos, y con un salario de 4,000 lempiras. Yo creo que todo eso el empresario tiene que ser más consciente y más responsable. El problema que tenemos en este momento es que los empresarios siempre han ganado el 1000%, no el 100%, el 1000%. Entonces, en este momento tendrán que desprenderse un poco. No es que van a dejar de ganar, siempre van a ganar, pero no van a ganar el 1000, van a ganar el 800, pues. Pero déjenle una proporción al Estado para que el Estado tenga un espacio y tenga recursos para inversión social, porque necesitamos de forma urgente que se mejoren las condiciones de vida del pueblo hondureño. Mire que usted acaba de decir algo que llama la atención, y es el tema de que también los comerciantes informales pagan tributos, y ponía el caso de Tela. Mire, hace poco el Partido Nacional acaba de decir en un comunicado precisamente de que están solicitando al Congreso, entre tantas medidas, primero, que se retome la discusión del monotributo, que eso causó controversia en la administración anterior. 2, el 2016. 2, lo que está pidiendo también es que se incorpore la ampliación de la base tributaria, es decir, que aquellas personas que no pueden pagar impuestos por su condición de pobreza, una interpretación, entonces se van a ver obligados a pagar, a estar pagando impuestos en vez de cobrarle más impuestos a lo que más ganan. Pero ¿no? es que esa de la base, ampliar la base tributaria también se dio porque, por ejemplo, se aumentó de que la persona pagaba con los 60 años,
que llegue hasta los 65 y tenga que estar pagando impuestos de la renta sobre el salario. O sea que hubo esa ampliación. Sí. El gobierno anterior o los regímenes anteriores obtuvieron ese ingreso. O sea, yo todavía pago impuestos sobre la renta y según el código, antes del 2016 ya no debería estar pagando. En teoría. Pero escuchemos a José Luis Bacatano, que no sabía José Luis que también es presidente del Consejo Social de la Economía. Sí, un sector que está postergado. Ahí tenemos más o menos unos 20.000 pequeños productores. Ahí se produce caña, se produce palma africana, artesanías, vinos, producción de granos básicos. Tenemos 7.000 cajas rurales que son las que le prestan a los pequeños productores que no son bancables, que ni siquiera Banadesa los atiende. Entonces tenemos afiliados pequeños productores, emprendedores, y también tenemos cajas rurales, que son esas cajas que les prestan 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 lempiras a un pequeño productor para que éste pueda seguir produciendo en el campo. Porque hay que reconocer que la producción en el campo es para canasta básica, y ese producto de canasta básica quien lo produce son los pequeños productores, ese sector que también paga impuestos, que está postergado, que en este momento más bien están a la expectativa de que si el gobierno les va a dar o no nos va a dar el bono tecnológico, porque se requiere ese producto. Los que ya van a empezar a sembrar están exigiendo, nos llaman todos los días, ¿cuándo va el gobierno a entregar el bono tecnológico que lo necesitamos? Porque en este momento los abonos y todos los insumos para la producción en el campo están extremadamente caros y escasos por el tema de la confrontación que existe entre Rusia y Ucrania, que son dos países, los grandes productores de fertilizantes en el mundo son ellos. Entonces eso ha producido de que se encarezcan los precios de los insumos para la producción, para la agricultura, y se hayan escaseado. Entonces el campesino en este momento no tiene acceso a esos productos, entonces está dependiendo de que le den un saco o 2 sacos de urea o de fórmula que los necesita y los requiere. Aquí todo el mundo paga impuestos. Lo que tú decías, Carlos, a tu edad pagando impuestos. Yo ya tengo cerca de los 70 años y también tributo al Estado. ¿Y por qué los empresarios no van y no quieren aportar un poco para el pueblo hondureño? Porque ellos no piensan en función del país, no piensan en función del pueblo, no piensan en función de los trabajadores. Al trabajador lo ven como un número, como una máquina de producir bienes y servicios. Y partiendo del hecho que el que produce los bienes y los servicios es el trabajador, el que genera la riqueza es el trabajador. Esa riqueza queda en manos de los empresarios y ni siquiera le quieren pagar, ni le pagan el salario mínimo, lo explotan, no le pagan las horas extras, no le pagan el bono educativo, no le pagan el 13º, el 14º mes de salario, ganan por todos lados. Aquí el gran perdedor es el trabajador, el gran perdedor es el pueblo hondureño, que se ve limitado porque el Estado no ha tenido o no tiene capacidad de inversión social en temas importantes como salud, educación, vivienda, generación de empleo, infraestructura, construcción de represas, que se requiere tanto en este momento que tenemos problemas de agua. Todo eso tiene que verse en el contexto. Nosotros llamamos al diálogo, al entendimiento, que sea a través de la vía pacífica, que se puedan llegar a acuerdos, que se tomen esos consensos, pero que la ley tiene que aprobarse, porque recalco, es una necesidad imperiosa que el Estado tenga dineros para poder invertir en el país. No, pues dice que yo veo un poco difícil que se apruebe con las últimas posiciones que he escuchado del Partido Liberal, y él le hacía el comentario y lo reitero, que dicen que el señor ministro, no, es que el señor ministro sueña con el Che Guevara, es que el señor ministro llega y nos ofende. Ahí no hay ningún argumento técnico. Yo lo reitero para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, y que no se convierta, no es la temática, ¿va? Porque tampoco hay que caer, dijo, en esa ridiculez que ha hecho, dijo, el Partido Liberal con ese argumento. Pero volviendo a con la conversación con don José Luis Baquedano, y que ahora sé que también es presidente del Consejo Social de la Economía. Don José Luis, ¿ustedes tienen alguna relación con lo que son las cámaras de comercio, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Porque siempre se argumenta que los sectores perjudicados van a ser la mediana empresa, va a ser la pequeña empresa de parte de las cúpulas. Pero usted me dijo algo muy importante. Una chiclera, los productos que vende son de una fábrica, son de una empresa estructurada y no tienen ningún beneficio.
social. Y no paga salarios. Y le venden sus productos, ese que sí paga impuestos. Eso no es justo, no es lógico. No tenemos ninguna relación. Nosotros seríamos y somos en este momento la contraparte del poder, que somos sector social de la economía, de esos pequeños productores que así pagan impuestos, que sí tienen que jugársela día a día, que generan su autoempleo. El sector que más genera empleo, hay que decirlo, que es la micro, la mediana empresa, está generando más o menos el 75%. El otro 25% lo genera la gran empresa, que es un empleo precario, porque al trabajador no le reconocen todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo, reconocidos y establecidos en los contratos colectivos, lo que establece el Convenio 88 y el Convenio 87 y 98 de la OIT, que el trabajador tiene derecho a la sindicación, a la contratación colectiva. Todos los derechos se los vulneran a los trabajadores, y eso no se debería dar. Y ahí yo llamo a la reflexión a las autoridades de la Secretaría de Trabajo, que realmente no tutelan los derechos de los trabajadores. Pero con el tema de las pequeñas y las medianas empresas y los microproductores, los pequeños productores, no están representados en el COEP. El COEP utiliza siempre como una muletilla, como una bandera a ese sector, que realmente no hacen nada por él, pero sí lo agarran cuando lo necesitan para ponerlo de frente. Cuando vamos a hablar de salario mínimo, los primeros que dicen, te vamos a afectar a los micros, pero están pensando en que a la grande no le aumenten ni le pongan los mayores porcentajes. Siempre se aprovechan de eso. La microempresa están organizados, tienen su afiliación, su organización que les representa, pero en este momento el gobierno nos está utilizando como un caballito de batalla. Cómo no, permítanos un momento, don José Luis, que vamos a cumplir el siguiente corte. Mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes de Atlántida puedes ganar hasta 1,000 lempiras al instante? Además, participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras al recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro, llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida y haz más grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Atlántida, el banco de las más grandes promociones, ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme, que no. Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida, porque es un banco sólido, de años, confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido una lempira, tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca tengo ningún problema con el banco, y los invito a que sigan ahorrando, y también así, si ahorramos, tenemos la oportunidad de algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50,000 lempiras, y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy! Sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrarle a mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta 1,000 lempiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25,000, 50,000 y 100,000 lempiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muy bien, gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Bueno, don José Luis, la pregunta es entonces, así como en este momento está planteado en el Congreso la ley de empleo la ley de justicia tributaria, que me quedé con la ley de empleo por hora, porque ahora los liberales andan buscando reactivarla a través de una modificación al Código del Trabajo, pero el asunto es aquí. La ley de justicia tributaria va a provocar esos masivos desempleos, va a provocar esa profunda crisis económica que están alegando tanto los partidos de la oposición como la cúpula de la empresa privada. Eso no es cierto. Aquí lo que pasa es que los sectores que históricamente nos han mal gobernado, que nos han desgobernado, que son los responsables de la crisis que vivimos en el país, quieren seguir manteniendo el estatus, donde una cúpula vive en la opulencia, cuando 9 millones de hondureños viven en la pobreza. Eso no se puede seguir dando. Yo creo que es tiempo que reflexionemos y pensemos en función de los intereses del pueblo hondureño, en función de los intereses del país. Son amenazas, yo les recalco, cuando vamos a negociar salario mínimo dicen,
si aumentamos mucho vamos a tener que despedir trabajadores. No despiden, porque necesitan al trabajador. Con la ley de empleo por hora, dijeron de que si se derogaba esa ley iban a despedir 500,000 trabajadores. No es cierto, no es cierto. El empresario necesita al trabajador. Yo lo que estoy viendo es que el empresario nuestro es aborazado. Yo les recalco, no ganan el 100%, ganan el 1000%, pero no quieren bajar un poco esas ganancias que tienen, un poco que le deben de dar al pueblo hondureño. El pueblo también tiene derecho. Honduras es de todos los hondureños y tenemos derecho a vivir con dignidad, a tener acceso a la seguridad social, a salud, a educación, a vivienda, a un empleo digno. Y hablamos de empleo digno con todos sus derechos, que no en este momento. Si ustedes me preguntan si el empleo es un empleo digno en Honduras, yo les digo que el 95% es un empleo precario, porque se vulneran cantidad de derechos, o se vulnera uno, se vulnera otro. Y es ahí donde vemos que la complacencia de las autoridades de la Secretaría de Trabajo, que no hacen su papel de tutelar, de mantener ese equilibrio entre el capital y el trabajo, eso tampoco se da. Así es que esa es una amenaza más, Yo recomiendo, hay que sentarse, hay que hablar, hay que hacer las correcciones, hay que hacer algunas correcciones al proyecto, porque es un proyecto, no es perfecto, pero es sujeto de que se pueden hacer en muchos cambios, muchas modificaciones, siempre sin perder la esencia a profundidad de lo que es lo que se pretende y qué es lo que se quiere, porque eso es lo importante, mantener ese diálogo y no ir generando miedo, porque si seguimos generando miedo, si seguimos con esas campañas, vamos a ahuyentar la inversión, y eso sí es lamentable, porque se genera mucha inseguridad. Entonces, en ese sentido, esperaríamos pues que se actúe de forma más responsable. Don José Luis, le agradecemos mucho a la audiencia de Cuarto Poder compartir su posicionamiento esta tarde. Gracias, don José Luis. Un gusto saludarles. Bueno, muchas gracias al dirigente sindical José Luis Baquedano. No sabía que fuese presidente del Consejo Social de la Economía. ¿Y hace cuánto es presidente? Perdón, si todavía lo tenemos en la línea. Sí. Fui nombrado hace 2 años. Tenemos base en todo el país. Recalco, son más de 20,000 pequeños productores. Generamos más de 200 millones, desde 2,000 millones solo en divisas. Una cantidad enorme de empleo en el país. Es un sector importante. Desgraciadamente, yo recalco, no se le ha dado el apoyo que realmente requiere este sector. Este sector no tiene ingresos como los que tiene el COEP, con ese tema de marchemos, con un impuesto por aquí, con un impuesto por allá, que le corresponde un porcentaje a la empresa privada. El sector social tiene que ver cómo se la juega. Por eso digo, tenemos las cajas rurales, que son las que le sacan las castañas del huevo a los pequeños productores, prestándole 10,000, 20,000, 100,000 lempiras, dependiendo de la capacidad y de lo que requiere el pequeño productor, porque los pequeños productores, los campesinos, no son sujetos de crédito de la banca privada, y si es vanadeza, son más hojas que tamal. Óigame. Estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, gracias. Importante la información que nos proporciona don José Luis Baquedano. ¿Sabe qué le iba a plantear yo a todo esto? ¿Y por qué el Congreso no le da al CODECE, así a la economía informal, que le dé algunos privilegios fiscales, digámosle, vaya, entre ellos los marchamos, que los pasen del COED al CODECE? ¿No cree que con eso ustedes ya podrían desplegar un poco? El marchamo es una marca. Sí, marchamos, es un sello fiscal. Sí, un sello, sí. No le marchamos, son otros impuestos. También le damos un porcentaje al poder. El Consejo Económico y Social no tiene ningún incentivo de parte del Estado. Hay una obligación en la ley de que el Estado tenía que aportar 50 millones de lempiras. En el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales se aportaron 9 millones, y esos 9 millones se han ido invirtiendo, y tenemos como 33 millones de lempiras. Esos 33 millones de lempiras los tenemos en las cooperativas. Ellos los prestan a bajo costo y nos pasan una rentabilidad, un interés. Pero este sector debería manejar sus propios recursos. Tenemos en el un proyecto ahí de un instituto, que es el líder, un instituto de capacitación y formación para el sector social e informal de la economía. Háblese de campesinos, pequeños productores, de emprendedores, pero no tenemos recursos. Entonces somos un sector importante, pero sin recursos, un sector que está postergado, que está abandonado, y en este gobierno nosotros esperaríamos que realmente el Estado invierta
y vuelva los ojos a este sector, porque este sector genera mucho empleo y también genera mucha divisa al país. ¿Y por qué no tienen acercamientos con la presidenta? O por lo menos generar acercamientos para que los apoyen, hombre. Porque usted dice que presentamos una propuesta integral para fortalecer el sector agrícola, para fortalecer a los pequeños productores, para fortalecer a las cajas rurales. La entregamos hace casi cerca de 2 años a la designada presidencial Dori Gutiérrez. Le hicimos una exposición, nos reunimos con el expresidente Manuel Zelaya Rosales y no pasó más de entregar los documentos y se quedaron en stand-by. Fuimos a aquella comisión de transición donde se estaban entregando a los sectores sus propuestas también y no hemos tenido respuestas. Es que el sector sí requiere realmente del apoyo del Estado, porque ahí se genera mucho empleo, ahí están los pequeños productores, ahí se genera autoempleo, ahí hay cantidad de mujeres productoras, amas de casa, madres solteras, jefas de hogar, que también son parte del sector. Entonces el gobierno debería de enfocar esos recursos que tenga para fortalecer el sector social de la economía. Definitivamente que sí. Bueno, le agradecemos, hombre, por su amplia participación esta tarde. Un gusto, un saludo a la distancia. Don José Luis Baquedano, dirigente de las centrales obreras de nuestro país, específicamente Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y ahora me he enterado que también es presidente del Consejo Social de la Economía y nos ha hecho explicaciones de cómo sobrevive este rubro que no tiene la protección de ningún régimen especial. Bueno, a ver qué es lo que pasa entonces. Pero miren, tiene que haber una generación digna de empleo, tiene que haber condiciones, que se fomenten las condiciones a modo de que puedan generarse, no digamos millones, sino que las cantidades, pues el mayor cantidad de personas que puedan incorporarse tanto a la empresa privada, también como al sector social de la economía, que puedan irse incorporando, que haya más productividad. Y creemos que acá el gobierno pero debe... fíjese que yo ahí sí comparto con los señalamientos que se hacen. Cuando se aprueba el presupuesto del gobierno, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se debe establecer específicamente en qué se va a invertir cada cantidad. Yo sigo pensando cómo es posible que el gobierno de la presidenta Castro diga que le preocupa la seguridad alimentaria, pero yo no he escuchado a ninguno de sus diputados, a ninguno de sus ministros, que decir que la recaudación del 2023 o que para la recaudación del 2024 hay 1.000 millones de lempiras para dotar a campesinos de tierra. Es lo que a mí me gustaría escuchar. Y garantizamos la seguridad alimentaria, ¿no cree? Pues sí. Bueno, sería bueno entrevistar nuevamente a Fausto Cáliz para ver la proyección en la recaudación tributaria. No, o sea, ¿de cuánto va a ser este año? Marlon Ochoa. También a Marlon Ochoa. Lo que hay que preguntarle cuando yo hablo de la tierra a Rafael Alegría o a Francisco Funes. Sí, ¿cuánto dinero le disponen para dotar de tierra a los campesinos? Claro. Porque yo escucho que entregan títulos, pero para que me entreguen un título significa que ya tengo la tierra, pues. Y el que no tiene la tierra, hay que tener una política, una estrategia, si hablamos de un gobierno progresista de avanzada pensamiento, ¿eh? Pues sí, definitivamente, pero sí, deben de tomarse las mejores decisiones. Vamos a apretarles a esos abusos que han cometido estos sectores empresariales con los regímenes especiales. Y la gran empresa... Vamos a reducir de esos 53 o 60 mil millones que se han perdido 15 millones. Bueno, de eso que cautemos, ¿cuánto vamos a dedicar entonces para darle, digamos, 100 millones al Consejo Social de la Economía? Y sigo pensando, unos 4.000 millones para los campesinos. Es que sería bueno. Por eso es necesario que el Congreso también en este proceso haga los ajustes. ¿Para qué? Para que los campesinos, las personas que no tienen tierra... Yo no creo que ese Congreso vaya a hacer eso. Ya le escuché el discurso, he estado toda esta mañana escuchando el discurso de resentimiento del señor Gianni Rosenthal Oliva, de resentimiento, disculpe, corrección, que descanse en paz el señor anciano que murió. Sí, Gianni Rosenthal Hidalgo, el dolor de cabeza y el dolor de hígado de Alfredo Saavedra, de Mauricio Villeda, de Maribel Espinosa, que es liberal, salió diputada por el ultraconservadores, porque
lo que no le gusta es cómo los trata Marlon. O sea, sí dice públicamente que la ley es esto, que sí, es necesario. Y por eso se están enojando. Que no le gusta cómo los trata Marlon. Sí, pero mira, aquí también el Partido Liberal debe reconocer que ha cometido grasos errores en esos gobiernos que ha hecho en el pasado. Y por lo menos ahora, yo creo que el Partido Liberal debe reivindicarse, hombre. Reivindíquense, si no van a desaparecer. El otro muchacho que se queja es Marlon Lara. No, bueno, al doctor Lara pues se le entiende su postura, porque por ahí pues ocurren otras cosas. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.